Hoy te platicaré de la polémica iniciativa de ley presentada en Estados Unidos contra cárteles mexicanos. Tras el secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, funcionarios norteamericanos comenzaron a promover la designación de cárteles mexicanos como grupos terroristas, lo cual desató una serie de críticas por parte del presidente de México en contra de los senadores republicanos que han respaldado la iniciativa. La polémica ha escalado al grado que el gobierno de Joe Biden ha considerado que hay zonas en México controladas por el narco. La más reciente reacción del mandatario mexicano ha sido dirigida a un senador, a quien invitó a polemizar sobre el tema. Sin embargo, la respuesta del estadounidense no llegó con un discurso, sino con una iniciativa de ley formalmente presentada para designar como grupos terroristas a 9 cárteles mexicanos. En este video te platicaré de la tensa relación que hay entre ambas naciones y la reciente propuesta hecha por el senador Lindsey Graham. Bienvenidos al Caporal del 29 de marzo, comenzamos. Este mismo miércoles, un senador estadounidense presentó formalmente una iniciativa de ley para que 9 cárteles mexicanos sean consideradas organizaciones terroristas. Esta propuesta llegó luego de que hoy también el presidente mexicano le lanzó una serie de críticas y preguntas, justificando que es buena la polémica. Pero yo le quiero hacer una pregunta, o 2 o 3, al senador, porque es buena la polémica, ¿no? Antes de compartirte lo presentado formalmente esta tarde por el senador estadounidense, es importante recapitular la crítica lanzada esta misma mañana desde Palacio de Gobierno por parte del presidente mexicano. Aunque el tema tiene un antecedente bastante amplio, fue coyuntural en el caso de las balaceras ocurridas en Matamoros el pasado 3 de marzo, en donde 4 estadounidenses fueron privados de la libertad, 2 de ellos asesinados, así como una mexicana también. Tema que te traje a este canal mediante esta serie de videos. Te voy a dejar la liga de la lista de reproducción en la descripción de esta transmisión por si quieres todos los detalles. Bueno, resulta que mientras esta noticia era un escándalo, principalmente en Estados Unidos, se reveló que en enero de este mismo año había sido retomada una propuesta presentada durante el gobierno de Donald Trump de designar como grupos terroristas los cárteles mexicanos debido a la amenaza que representan estos grupos delictivos para los ciudadanos estadounidenses. Aunque la propuesta no contó con el respaldo del gobierno estadounidense y fue impulsada por un grupo muy reducido de legisladores norteamericanos, principalmente republicanos. Del lado mexicano, el gobierno federal respondió con una serie de críticas hacia quienes hicieron esta propuesta, críticas en contra de los legisladores y hasta la invitación por parte del presidente de México a no votar por su partido. ¿Y cómo esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía? Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido. Poco a poco estas críticas fueron escalando y es allí en donde aparece el senador que hace un par de horas presentó una iniciativa de ley. Estás viendo en pantalla al senador republicano Lindsey Graham. Él fue quien ayer le preguntó durante una audiencia al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas si consideraba que el narco controlaba algunas partes de México. En específico la pregunta fue esta, y cito textual: el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador negó que hubiera partes de su país bajo el control de cárteles. ¿Está usted de acuerdo con él? Entonces el secretario le respondió que no. Y el senador lanzó una segunda pregunta, y cito textual: ¿está de acuerdo con el secretario Blinken en que hay partes de México dirigidas por cárteles de la droga? Y la respuesta del secretario estadounidense fue que sí. Este hecho provocó la molestia del presidente mexicano, quien en la conferencia matutina de hoy lanzó una larga crítica y serie de cuestionamientos, no al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, sino al senador que le hizo las preguntas. Esto fue lo que le dijo el presidente mexicano. Pero yo le quiero hacer una pregunta, porque independientemente de las fronteras, y ya que estamos tratando el tema, que además es un asunto de interés para los dos pueblos, las dos naciones, yo quisiera preguntarle,
que me diga sí o no. Sí se consume fentanilo en Estados Unidos. ¿Sí o no? La siguiente pregunta es, ¿quién distribuye el fentanilo en Estados Unidos? O mejor, si hay capos, si hay carteles que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos, ¿sí o no? La tercera, si los que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos son mexicanos o estadounidenses. Si se les persigue a los que distribuyen el fentanilo y se les castiga en Estados Unidos. Y una más, si se puede comprar o no una ametralladora o un arma de alto poder en los supermercados de Estados Unidos, ¿sí o no? Y ya, si quiere que me diga qué programas tienen para apoyar a los jóvenes en Estados Unidos, con el propósito de que no consuman droga. ¿Qué están haciendo? Si están garantizando a los jóvenes en Estados Unidos el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Y más que me diga por qué no cambian ese proceder de que se abandona a los jóvenes desde la adolescencia y no se les mantiene en el hogar. Que si no cree que eso le cause a los jóvenes infelicidad, desdicha, insatisfacción, y que eso sea uno de los motivos por los que se inclinen al consumo de las drogas. Entonces, ya con esto, y que además, lo digo con todo respeto, me gustaría, aún así a distancia, seguir polemizando con él. El presidente cerró con una invitación a polemizar y unas horas más tarde la polémica ha llegado. No llegó mediante una respuesta directa por parte del senador al presidente mexicano, sino llegó como una iniciativa de ley formalmente presentada para obligar al Departamento de Estado de Estados Unidos a que designe como organizaciones terroristas extranjeras a 9 cárteles mexicanos. Esta iniciativa ha sido presentada como Iniciativa Narcos y consta de 18 páginas en donde asegura que los cárteles que están controlando gran parte de México y están ganando millones de dólares enviando fentanilo y drogas ilícitas a los Estados Unidos y que están matando a los estadounidenses. Motivo por el cual propone designar como grupos terroristas a el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Zetas, el Cártel del Noreste, el Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana, el de los Beltrán Leiva, la familia michoacana, incluso hacen mención a los Caballeros Templarios. Esta propuesta busca obligar a que Estados Unidos persiga a traficantes que apoyen a los grupos terroristas o cárteles, que castiga a instituciones que no reporten bienes y, atención,
también busca el uso extraterritorial de la ley para procesar a personas extranjeras involucradas con los cárteles. Para justificar la necesidad de aprobar la iniciativa, el senador ha sacado a colación lo ocurrido precisamente en Matamoros el pasado 3 de marzo. Actualmente los cárteles no son considerados grupos terroristas por Estados Unidos, pero están bajo dos estatutos que les imponen sanciones similares a las propuestas actualmente. La ley de cabecillas del narcotráfico, conocida como la ley Kingpin, y la lista de objetivos consolidados prioritarios. La ley Kingpin permite ya que el gobierno estadounidense congele bienes bajo su jurisdicción, prohíbe la entrada a Estados Unidos y prohíbe negocios con grupos delictivos. He de ser muy claro, esta iniciativa apenas cuenta con el apoyo de 5 senadores, además de Lindsey Graham, quien ha presentado la iniciativa, es decir, suma un apoyo total de 6. Un apoyo muy pequeño con la que no pasaría esta iniciativa, pero apenas lleva unas horas de haber sido presentada, por lo que vale la pena tenerla en el radar por si se suman más legisladores en los próximos días, lo cual ya está empezando a ser considerado como una posibilidad real por analistas estadounidenses. Por parte de la Casa Blanca, el gobierno de Biden ha dicho que está abierto a considerar esta iniciativa, aunque señala que no le daría nuevas facultades legales para proceder en contra de los cárteles del narcotráfico mexicanos. De hecho, hace apenas unas horas, el subsecretario para América del Departamento de Estados Unidos, Brian Nichols, ha matizado los pronunciamientos del gobierno norteamericano sobre el control del narco en México. A diferencia de lo dicho ayer por el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, hoy el subsecretario ha dicho que hay zonas de México afectadas por el crimen organizado, sustituyendo la palabra controladas por afectadas. Así siguen las tensiones entre las relaciones entre los gobiernos mexicano y estadounidense sobre la manera en cómo deberían de ser vistos y en consecuencia combatidos los cárteles del narcotráfico. Y así la respuesta al presidente mexicano hecha por el senador, a quien el mismo presidente invitó a polemizar sobre el tema. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Entonces ya con esto, y que además, lo digo con todo respeto, me gustaría, aún así a distancia, seguir polemizando con él.